Hola alumnos y alumnas de Extensión Exesma. Damos comienzo a lo que es la tercera clase de taller de redacción periodística. Quería comenzar el video hablando un poco de lo que fueron los trabajos prácticos que entregaron. Entregaron el trabajo práctico número 2, el número 1 como fue una presentación y para tener más o menos una idea de cómo son y en qué situación están y cuáles son sus gustos. No llevaba nota, pero sí el trabajo práctico número 2, donde tuvieron que hacer el encabezado de una nota informativa y la nota de opinión. En líneas generales estuvieron muy bien, la mayoría cumplió con la consigna, tanto de la extensión de las notas que se pedía, muchas veces, como les explicaba en el anterior encuentro, van a ver que tiene una determinada cantidad de líneas. Eso no es un capricho de nosotros, sino que es también que ustedes entrenen un poco esa capacidad de escribir una determinada cantidad de líneas, que tenga determinadas características y que puedan cumplir no solo con la consigna, sino también con el aprendizaje en esto de equivocarse y de aprender. No, muchas veces, hasta que le agarramos la mano, tal vez nos cueste un poco, pero en líneas generales, el repaso de nota informativa y nota de opinión estuvo muy bueno. Todos pudieron cumplir con la consigna. Seguramente en el encuentro próximo hablaremos sobre la crónica de Alejandro Wall, ya que fue su primer crónica que leyeron en esta materia y que está bueno también para que ya las vayamos incluyendo en el recorrido de esta materia, ya que vamos a tener que hacer el trabajo final, que es una crónica o un informe especial, del que ya hablaremos más adelante. Para la clase de hoy vamos a hablar de la entrevista. Ustedes ya habrán visto las características de la entrevista en otras materias, pero quería venir a sumar algunas características que pueden tener no solo la entrevista en sí, sino cómo uno presenta la entrevista a la hora de hacer periodismo gráfico, que es lo que vamos a hacer en toda la materia, ya que, el género de entrevista se utiliza mucho no solo para obtener la fuente de personas que nos interesen y nos sumen para la temática que tengamos que tratar, sino que también esa entrevista en general tiene personas que tienen algún peso específico de acuerdo a la temática que querramos tratar y nos sirven y nos dan cuenta de lo importante que son las fuentes a la hora de dar una información. También podemos hacer una entrevista porque queremos conocer en profundidad a una persona, porque queremos conocer en profundidad, como les decía recién, una temática, o porque queremos justificar o argumentar con mayor fuerza a través de la palabra de alguien que esté, en ese tema y que sea alguien con una voz autorizada, ¿no? Como se dice comúnmente. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es especificar 3 tipos de introducción a una entrevista. Como ustedes ya sabrán, porque habrán leído varias entrevistas a lo largo de su vida, las entrevistas todas tienen una introducción. Cuando uno entrevista a un personaje porque tiene relevancia, porque quiere saber sobre esa persona, todas esas entrevistas en el periodismo gráfico tienen una introducción. Existen 3 tipos de introducción para la entrevista. Por un lado está la introducción directa, por otro lado está la introducción indirecta y por otro lado está la introducción flotante. Ahora les voy a explicar cuáles son las características de cada una de estas introducciones. En el caso de la introducción directa es quizás la más fácil de apreciar porque de movida el periodista presenta con nombre y apellido, características y datos personales quién es el entrevistado. Por ejemplo, Diego Armando Maradona, de tanta cantidad de años, nacido en Villa Fiorito, mejor jugador del mundo, Y primera pregunta, Diego, ¿qué se siente estar entrenando un equipo que no salió nunca campeón?
En el caso de la entrevista en directa es cuando el comunicador decide tomar algunos de otros datos que hablan sobre ese entrevistado, pero que no lo mencionan directamente. En general se usa para personas que tienen un peso específico y que uno a través de las características pueda saber de quién se está hablando. Voy a tomar el mismo caso de una entrevista a Maradona. Bueno, uno puede arrancar diciendo, siempre llevó el 10 en su camiseta. Con la zurda pateó goles que han quedado marcados a lo largo de la historia. Lleva tatuado en sus brazos los nombres de sus hijas. Esas características ya se van a caer de maduro de que uno sabe con quién está hablando y no lo hace, o sea, no lo menciona hasta no hacer la primera pregunta. Hola Diego, ¿qué se siente estar entrenando un club en La Plata? En el caso de la entrevista flotante, es quizás cuando alguna situación externa al entrevistado o a la entrevista en sí tiene también determinado peso para que uno la pueda contar. Por ejemplo, ¿cómo se llegó a tener esa entrevista? Podemos arrancar diciendo, era una entrevista que había esperado toda la vida. Después de 5 llamados a diferentes personas, logré dar con el número del representante. Cuando me dijo que me había confirmado, no podía creer que iba a entrevistar al mejor jugador del mundo. Y ahí arranca la entrevista. Hola Diego, ¿qué se siente estar preparando un equipo de fútbol en la ciudad de La Plata? O sea, la pregunta puede ser siempre la misma, ¿sí? Depende de qué se trate la entrevista, pero para dejar bien en claro, mencionamos directamente a raíz de que arranca la entrevista, quién va a ser el entrevistado y podemos agregar datos personales. En la indirecta hacemos que características que tengan peso del entrevistado hablen por sí solas, ¿sí? Tengamos en cuenta que tiene que ser un personaje relevante, ¿sí? Que tengamos que reconocerlo a través de esas características. Por eso la indirecta se usa para esas determinadas entrevistas, cuando tienen mucho peso. En el caso de la flotante tomamos una característica alterna. También podemos contar que como cronista llegamos tarde a la entrevista y casi la perdemos. Depende qué es lo que querramos contar nosotros en la entrevista. Depende cuál introducción de estas 3 vamos a utilizar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en esa entrevista y a lo que querramos contar. Lo que ustedes tienen que hacer para la próxima clase es, a partir de una entrevista que yo les voy a pasar, realizar estas 3 introducciones de entrevista, ¿sí? De no más de 10 líneas cada uno. Recuerden que todo a partir de ahora tiene que tener título, que el título es una parte importante, que no es algo que nos sacamos de encima, sino que tiene demasiado peso, porque es el título el que va a ser el gancho con el lector y que va a permitir que nos lea esa nota. Muchas veces un título malo hace que nosotros pasemos de largo la página. Así que título, introducción a la entrevista entre 10 y 15 líneas, entrevista directa, entrevista indirecta y entrevista flotante. Les voy a dejar unos textos también para que lean para la próxima clase, para que los podamos ir trabajando y nos vemos el próximo encuentro.